Hola, yo soy Estela Hepburn y antes de todo, feliz año 2024. Yo todavía estoy en el 2023 y espero que te hayas podido comer las uvas a tiempo o como lo hagas en tu país, como se celebra allí. Yo la verdad es que siempre las pruebo antes porque si no es totalmente imposible. Y hoy vamos a hablar de un caso famosísimo que es el de Gypsy Rose, que justamente ayer salió de la cárcel y es un caso que yo quería traer al canal sí o sí, así que ahora es el momento perfecto para traerlo. ¡Allá vamos! Didi siempre había tenido comportamientos que a sus seres cercanos les parecía extraños. Era la menor de 6 hermanos y tenía estudios de enfermería. Cuando su madre se puso enferma, fue ella la encargada de cuidarla. Aunque eso no duraría mucho, ya que Emma terminó falleciendo a la edad de 59 años. Cuando esto ocurrió, todos los seres cercanos culparon a Didi, ya que decían que la tenía desatendida, no le daba de comer y no la tenía con una buena higiene. Pero todo esto no lo pudieron demostrar, no tenían ninguna prueba acerca de ello. Didi se fue de esa casa y continuó su camino, y a la edad de 24 años se casó con Rob Blanchard, que era un adolescente de 17 años que conoció en el colegio. Didi quedó embarazada de un embarazo no buscado y entonces se casaron. A pesar de que cuando el bebé nació, Rob Blanchard decidió que no era lo que él quería porque no había sido buscado, él era muy joven, tenía 17 años y no se podía encargar de todo eso. Aún así, no se desatendió del bebé, simplemente se fue, terminó haciendo su vida con otra mujer, pero seguía pasándole el dinero a la manutención a Didi y él su intención era seguir viendo a su hija. Gypsy nació el 27 de julio de 1991. Sola y con un bebé, Didi empezó a tener una fuerte obsesión con su hija, y ya que Rob no estaba, se tomó la libertad de inventarse unas mentiras sobre su hija. Como Didi estaba sola con el bebé y no tenían dónde ir, se fue a vivir con su padre y su madrastra, donde se encargaba de cocinar. Y entonces la nueva esposa de su padre empezó a enfermar gravemente, empezó a pasar mucho tiempo en cama. Todo apuntaba que había ingerido un alimento que afectaba a su organismo y estuvo al borde de la muerte. Y esto hizo que otra vez todos sospecharan de Didi, ya que era mucha casualidad. Esto, más sumado a la extraña obsesión que tenía con su hija, el padre de Didi terminó decidiendo que lo mejor era echarlas. Y entonces, rápidamente, la mujer del padre se recuperó. Pero esto solamente eran los principios de un comportamiento tóxico que su hija terminaría viviendo en sus propias carnes. Gypsy tenía solo 3 meses cuando visitó por primera vez un hospital, ya que su madre diría al médico que le costaba respirar por la noche. Así que tras varios estudios le diagnosticaron apneas, y eso hizo que le recetaran una máquina para poder respirar por las noches. Pero eso no era suficiente para Didi y fue aumentando las enfermedades de su hija. A sus 7 años, Gypsy tenía supuestamente unas alteraciones cromosómicas, además de una distrofia muscular que le hacía ir en silla de ruedas. Y a pesar de que sí podía caminar, como Gypsy era muy pequeña, creía a su madre y era muy obediente con ella. Además de que tenía una relación de ser bastante amigas. 3 años después, en el 2001, unos especialistas la examinaron y no encontraron ninguno de estos diagnósticos. Aún así, Didi decía que sí que los tenía. Y entonces hizo fichas médicas ilegítimas y esparció el rumor de las enfermedades de su hija. Para entonces, Gypsy ya tenía asma, epilepsia, problemas auditivos, dificultad en la vista, parálisis en el tronco inferior. Como supuestamente tenía problemas digestivos, empezó a alimentarla tras una sonda que le llegaba de la nariz hasta el estómago. Le suministraba alta dosis de medicamentos para que se sintiera decaída, con náuseas y mareos. Esto era para dejarla totalmente aturdida y cuando la gente hablara con ella, pues realmente viera que no estaba bien. Además, así también era más dócil con ella, pero todo se intensificó más cuando Didi empezó a decir que Gypsy tenía leucemia. Perdió parte de su dentadura por tanta ingesta de medicamentos y dejó de llevarla al colegio. Didi comenzó a raparle el cabello cada día y empezaron a ir a organizaciones para pedir apoyo. Gracias a estas asociaciones consiguió llevar a Gypsy a Disney World, ya que a ella le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con las princesas y con los superhéroes. También consiguieron un coche especial para poder llevar a Gypsy en la silla de ruedas. Además, el huracán Katrina destrozó su casa en el 2005 y esta asociación les construyó otra casa para ellas. Pero Gypsy fue creciendo hasta convertirse en una adolescente y cada vez fue más consciente de que no estaba enferma. Cuando Gypsy tenía 19 años, sabía que no estaba enferma, así como que tampoco tenía la capacidad intelectual que su madre le había dicho, ya que su madre le había dicho que tenía la capacidad intelectual de una niña de 7 años.
Cada vez Gypsy se negaba más a obedecer las cosas que su madre le decía que tenía que hacer y los castigos cada vez eran más frecuentes y cada vez más estrictos. La dejaba sin comer y le daba golpes. La amarraba a la cama para que no se pudiera mover y puso campanas por las puertas para saber en todo momento dónde Gypsy estaba. Como a Gypsy le gustaba tanto desplazarse, fue a una convención de cómics y allí conoció a un hombre de 35 años. Y cuando Didi se enteró de que era amiga de este hombre, la amenazó con romperle los dedos con un martillo. Más adelante, Didi compraría un ordenador, el cual Gypsy terminaría utilizando y se hizo un perfil en una página de citas. Obviamente todo esto a escondidas de su madre, porque obviamente su madre no quería que se relacionara con otras personas y mucho menos con hombres. Y allí conoció a Nicholas Godebon, un joven de Wisconsin que tenía 2 años más que ella, que trabajaba en una pizzería y sufría un trastorno de personalidad múltiple. Y un mes antes fue detenido por masturbarse viendo porno en un local de comida rápida. Ellos comenzaron a hablar a escondidas, comenzaron a hablar muchas horas seguidas. Además, Gypsy se emocionó bastante, empezó a poner en Facebook que tenía una relación y pensó que quizás Nicholas le ayudaría a salir de su casa. Se comenzaron a pasar fotos y Gypsy empezó a inventarse personalidades que iban acordes con las personalidades que tenía Nicholas. Gypsy ideó un plan para que Didi y Nicholas se conocieran de una forma que pareciera casual. La intención era decirle a su madre que quería ir al cine y allí encontrarse con Nicholas, que Nicholas les hablara y entonces sería una forma casual de conocerse. Y ella pensaba que quizás así a su madre le gustaría a Nicholas, pero no funcionó. Y allí la pareja empezó a pensar planes para que Gypsy pudiera separarse de su madre. Y el mejor plan que se les ocurrió fue matarla. Durante la noche del 10 de junio del 2015, Gypsy dejó la puerta de su casa sin seguro. Nicholas entró por la puerta y se dirigió por el pasillo con un cuchillo entre las manos hacia la habitación de Didi. Se abalanzó sobre ella y le dio un total de 17 puñaladas mientras Gypsy estaba en el lavabo tapándose los oídos. Una vez que Nicholas terminó, fue hacia el lavabo donde estaba Gypsy y tuvieron relaciones sexuales. Más tarde, Gypsy diría que se vio obligada a aceptar tener relaciones con él porque si no, él iba a tener esas relaciones con el cuerpo de su madre fallecido. Cuando terminaron, recogieron $4,000 para irse de allí y pasar la noche en un motel para el día siguiente coger un bus hasta Wisconsin hacia la casa de Nicholas. Pero entonces, Gypsy terminaría subiendo una publicación a Facebook donde diría: "La perra está muerta". Y otro más que diría: "Voy a su hija discapacitada". Esto hizo que los vecinos se preocuparan, ya que Didi era la típica vecina americana que te prepara galletitas. Era como una mujer ejemplo, nunca se le ocurriría poner nada así en la cuenta de Facebook. Y Gypsy era aparentemente una niña enferma con una mentalidad de 7 años y tampoco iba a poner nada así. Así que los vecinos se preocuparon mucho y llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, se encontraron el cuerpo de Didi con las 17 puñaladas y no encontraron el cuerpo de Gypsy, no estaba Gypsy por ningún lado, entonces se preocuparon bastante por ella, ya que estaba enferma, y comenzaron a buscarla. Hicieron un rastreo y finalmente la encontraron en casa de los padres de Nicholas. Y allí fue cuando se dieron cuenta de que Gypsy podía caminar perfectamente y de que no estaba enferma. Cuando le preguntaron a Gypsy que por qué había subido esa publicación a Facebook, Gypsy dijo que era porque quería que su madre tuviera un entierro apropiado. Para ese entonces, Gypsy tenía 23 años. Más tarde, los peritos revelaron que su madre podía tener el síndrome de Munchausen por poder. Que de este síndrome ya hablé en el vídeo de Eugenia Cooney, pero resumiendo un poquito, es un trastorno mental donde un adulto responsable de un menor exagera o inventa enfermedades para sentirse que lo necesitan. Cuando salió la noticia y se hizo el juicio, la gente se sorprendió muchísimo porque había muchos vecinos que estaban atentos del caso y que conocían la situación de Gypsy, de que estaba enferma y que su madre era la madre ejemplar, la madre perfecta, que había basado su vida en dedicarse a cuidar a su hija. Además, el padre de Gypsy se había terminado distanciando, ya que Didi y Gypsy se habían cambiado muchas veces de casa y cada vez eran más lejos. Y cuando el padre había intentado hacer algún acercamiento, finalmente no se terminaban encontrando, o si el padre llamaba a casa, Didi le decía que en ese momento no se podía poner, hasta que finalmente el contacto fue cero. Incluso una vez que llamó a Didi para que le pusiera con Gypsy para felicitarla porque era su cumpleaños, le dijo que no le dijera la edad que tenía porque Gypsy pensaba que era más pequeña de lo que era. Y no le contaba todas las enfermedades que tenía. Así que cuando la vieron entrar andando, la gente se quedó alucinada, nadie se esperaba eso y la verdad es que tuvo que ser un shock bastante fuerte ver a tu vecina que tú crees que está en silla de ruedas, que además es una niña pequeña o muy jovencita y la has visto crecer y has visto que estaba en silla de ruedas, de repente ver que camina perfectamente y que es una persona adulta y que habla
totalmente que está en sus cabales. Gypsy fue sentenciada a 10 años de cárcel por un asesinato en segundo grado, mientras que Nicholas fue sentenciado a cadena perpetua por un homicidio en primer grado. Para Gypsy, estar en la cárcel fue como realmente estar en libertad, ya que a ella se le había privado durante años de muchas cosas, y a partir de estar en la cárcel pudo relacionarse con otra gente, pudo dejar de comer por una sonda y comer alimentos normales, subió de peso bastante ya que estaba bastante delgada y podía caminar y dejarse el pelo largo. En el 2019 comenzó a escribir su libro autobiográfico. También hay una serie sobre ellas y bastantes documentales, además de que en la cárcel también hizo varias entrevistas. Y el día 28 de diciembre, a sus 32 años, salió de la cárcel. No ha terminado cumpliendo los 10 años que le pusieron, ya que ha tenido buena conducta y se ha decidido que saliera antes. Y se ha visto un vídeo de ella saliendo de la cárcel, creo que con su esposo, no sé si se ha llegado a casar con él, pero creo que tiene una relación con él. Lo que sí creo bastante es que va a terminar haciendo un libro autobiográfico que estaba haciendo en el 2019. Seguramente ahora lo terminará sacando, la verdad es que yo tengo muchas ganas y la gente la verdad es que está bastante expectante con este tema. Yo la verdad es que he recibido mensajes de gente diciéndome de que Gypsy salía de la cárcel ya desde el mes pasado, así que seguro que van a salir muchas entrevistas y muchas cosas sobre el tema. Ahora, mi opinión sobre este caso, yo sé que mucha gente piensa que, a ver, Gypsy al final hizo que mataran a su madre, nunca se debería de matar, eso está claro, pero yo siento que era la única manera que ella pensaba que podía salir de ahí. Es cierto que ella podía haberse puesto a caminar y la gente había visto que no estaba enferma, pero luego había tenido que responder a su madre y ella le tenía miedo a su madre. Entonces también todo esto venía desde que ella era muy pequeña. Si a ti te crían de una forma mentalmente en la que eres más vulnerable, en la que crees que tu madre tiene razón a todo y que solo la tienes a ella, es bastante más difícil que luego la contradigas, sobre todo que la contradigas delante de gente. También una cosa que me parece una locura, porque sí es cierto que muchos médicos se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Hubo un médico que dijo que podía ser de que esta mujer tuviera el síndrome de Munchausen, pero las veces que la operaron, porque se la operó varias veces, me sorprende bastante que todo esto se pudiera hacer sin saber realmente, sin tener realmente las pruebas de que Gypsy estaba mal. Realmente lo que Didi hizo fue decir, no, se ha perdido todo en el huracán, pero no había unas pruebas y cuando les hacían los exámenes salía que no había nada. Entonces, ¿por qué la operaban? Es algo que pienso que la sociedad le dio de lado y entonces pienso que también tienen algo de responsabilidad. No podemos hacer responsable a una niña de 7 años de las mentiras y todo. Y si al final lo que hizo es la muestra de lo que ella sentía que era la única escapatoria que tenía. Ahora está muy bien para todas las cosas que le hizo su madre. Y bueno, esta es mi opinión. ¿Qué piensas tú? Déjamelo por aquí. Y eso es todo por hoy. ¡Adiós!